La situación laboral de los bolivianos en el exterior, como en Bolivia, es un problema que definitivamente es un misterio. Se tiene calculado que la población económicamente activa, o sea, la gente, la fuerza laboral de este país, está entre 6.700.000 personas a 7 millones. También se dice de que fuera de Bolivia existen cerca de 2 millones de bolivianos. 1 millón aproximadamente en la Argentina viviendo en la informalidad, siendo verduleros, albañiles, costureros y buscando la vida. Otros que de ese otro restante millón se cree que un 17.5% se encuentran en España. El otro es un nuevo bolsón que ha habido de migración, es el tema de Chile, y el resto está distribuido. Esa masa de trabajadores, de esos laburantes, se encuentran en Estados Unidos y repartidos por toda Europa. De todos esos 2 millones de bolivianos que están fuera, muy pocos tienen un empleo pleno. No tienen ni la seguridad social, ni la protección, ni ni siquiera la documentación al día. Están algunos, la mayor parte, ilegales fuera de Bolivia. Eso se trata de los 2 millones que están fuera, que son más menos, yo creo que son más. Pero en el tema de Bolivia, son cerca de 6.700.000 que deberían tener empleo pleno. Y entonces vamos a las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cuántos son los bolivianos que trabajan para el Estado? Entendiendo el Estado en sus 3 dimensiones, en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en el primer plano, pero también en los gobiernos departamentales y municipales. Se dice que se llega aproximadamente a 600.000 trabajadores que viven del Estado, que son funcionarios públicos. Bien, ahí tenemos 600.000. Ahora, la ministra de Trabajo indicó que existen 338.000 empleados que están registrados en el ROE, el Registro de Trabajadores, que son trabajadores que tienen empleo pleno. ¿Quiénes son empleos plenos? Los que tienen un sueldo fijo, los que tienen beneficios sociales, los que tienen una cobertura médica, los que tienen que pagar, le descuentan para pagar su renta, para su jubilación, etcétera, etcétera, y además que están acorde a lo que implica lo que va subiendo el incremento laboral, retroactivamente aplicado, como ha sido el último regalo de Arce a los trabajadores, donde les dio un porcentaje un poco alto. Pero si vemos, son 338.000 bolivianos que tienen empleo pleno. Si a eso le sumamos los 600.000 que tiene como funcionarios públicos, apenas llegamos a 900.000 bolivianos. ¿Y el resto dónde están? Los otros cerca de 6 millones de bolivianos, ¿de qué viven? ¿Qué empleo tienen? ¿Quién les da empleo? ¿Qué es lo que hacen? Ese es el gran misterio que en este momento no se tiene claro. Fíjense, los bolivianos se están creando su propio empleo. En muchos de los casos se jactan algunos gobiernos, como el actual, que existe poco desempleo en Bolivia. Claro, primero no es porque le dé empleo el gobierno, ni porque tampoco se impulse la creación de fuentes de trabajo, sino que los bolivianos han aprendido a ser emprendedores, a hacer cuentapropias, a hacer pymes, a hacer cómo puedan encarar y sobrevivir la ausencia de empleo formal en Bolivia. O sea, que exista solamente un 5% de la población económicamente activa formal en Bolivia, en verdad es una cifra terriblemente preocupante. Significa que el 95% de la población boliviana no tiene un empleo fijo. Y no es ninguna preocupación del Estado que este 95%, o por lo menos ir disminuyendo paulatinamente esa cifra, porque nos genera una incertidumbre sobre el futuro de cada miembro de esa familia que es parte del 95%. O sea, son vendedores ambulantes, son comerciantes, son gremialistas, son choferes, son albañiles, son de todo, pero no tienen ninguno tiene un sueldo fijo, ninguno tiene un ingreso
que pueda contar con seguridad que la próxima semana va a tener un ingreso determinado, ni que eso además le va a generar seguridad social ni beneficios sociales posteriormente en cuanto tenga conflictos de orden laboral. Esto tiene una cuestión de una incidencia terrible, porque la Central Obrera Boliviana se llena la boca hablando a nombre de los trabajadores. Y bueno, los trabajadores serán de los 600.000 que son empleados públicos, y no creo que representen a los 338.000 empleados privados que son la población económicamente activa registrada. Y los otros 6 millones de bolivianos no existen, no están, pero esos son el verdadero pulmón de transformación. Y ni qué decir de los bolivianos, de los 2 millones de bolivianos que están trabajando fuera y cuando vuelvan a Bolivia no van a tener la oportunidad de tener un empleo fijo. Entonces significa que vamos más allá del 100% de desempleo en Bolivia. Algunos le llaman al subempleo, le llaman empleo. ¿Qué es el subempleo? El subempleo es el trabajo realizado con menos capacidad de tiempo utilizado, con menos reconocimiento económico por las horas de trabajo y además con la menor inseguridad posible. Que no es lo mismo, a que no quiero que confundan con el infraempleo, que es un empleo que se le da por debajo de lo que implica el ingreso promedio del pago que se debe hacer mensualmente a un trabajador con el sueldo mínimo nacional. Van 16 años de gobierno masista, entre comillas, gobierno socialista, que no ha podido solucionar absolutamente nada en materia del empleo. Y lo que es peor, cada vez se tiende a apretar más y a estar en contra del sector productivo privado, porque es el único que genera actividad económica. Y tampoco existe ningún programa de apoyo, de reinserción a los que vienen fuera del país después de que han trabajado para que puedan canalizar su esfuerzo o por lo menos invertir lo que han ganado o por lo menos ver la forma de cómo pueden encarar una nueva vida en Bolivia. O sea, no existe absolutamente nada. Vamos totalmente a la deriva. La población económicamente activa, que todos los años crece por más o menos 200.000 jóvenes que salen bachilleres y lanzan al mercado, donde no existe la menor oportunidad de trabajo, no existe esa falsa promesa de que se dijo algún día mi primer empleo. No existe la política del primer empleo. A los jóvenes son los más desempleados, son los más vulnerables. Y la situación de inseguridad es cada vez más peor. ¿Por qué? Porque no tienen alternativas de trabajo. La gente está buscando de qué puede vivir. Venden vendedores en la calle. Algunos gobiernos municipales inclusive se dan el hecho de ver la forma de interceptarlos y de intervenir en el empleo informal que muchas veces hay en la calle. Pero si se corta el empleo informal, se va a cortar la capacidad de mucha gente de poder llevar algo de comer a su casa. Es lamentable que la Central Obrera Boliviana haya buscado simplemente el beneficio para unos cuantos. Y obviamente que la Central Boliviana es funcional al gobierno del MAS, y el dirigente Guarachi, con el aumento, con el incremento salarial, llega más o menos a 36.000 bolivianos. ¿Cómo no va a tener, cómo no va a apoyar al gobierno si los dirigentes de la COP ganan por encima de los 38.000, o sea, más de $5.000 mensuales? O sea, debe rogar que pasen los meses volando para ganar $60.000 al año. O sea, es mucha cosa lo que está pasando. Entonces, fíjense la discriminación que existe en la concepción de un gobierno de carácter socialista que definitivamente no soluciona lo que es importante y lo deja en el aire. El tema del trabajo. En Bolivia no existe un empleo pleno. En Bolivia existe un 95% de desempleo y ese 95% de desempleo está cubierto por la iniciativa, la creatividad, esa inteligencia criolla que tiene el boliviano de ver de qué puede vivir para salir adelante. La situación no está bien. Por eso he pensado en crear un mecanismo que genere empleo. Estoy trabajando en ideas que puedan promover que gente innovadora, emprendedora, orientar a gente que quiera generar actividades económicas. En un concepto norteamericano que se llama coworking, estoy trabajando en generar coworkings en Santa Cruz y luego en Bolivia para que podamos generar mesas de trabajo
donde generemos situaciones que son importantes, donde existan los innovadores, aquella gente que trabaja en lo que implica paisajismo, urbanismo, los pymes que pueden trabajar en nuevos emprendimientos, en microcrédito, o sea, generar empleo, pero desde un punto de vista relacionado de la iniciativa privada y de la iniciativa ciudadana, porque no podemos esperar absolutamente nada del gobierno. El gobierno lo único que quiere es reproducir el poder para tener control político y seguir viviendo, aprovechando las circunstancias en que le permite el privilegio de gozar del poder. Por eso yo quiero invitar a los profesionales jóvenes, quiero trabajar con jóvenes pensando en estructurar mecanismos para generar empleo en Bolivia plenos. Y para eso estamos haciendo un coworking en distintas áreas en Santa Cruz con la finalidad que nos permita generar talleres de trabajo que con los innovadores, con los emprendedores, podamos construir un futuro para Bolivia. Porque por ahora el futuro está muy, pero muy complicado. Nos vemos mañana. Muchas gracias.